10:47 de la mañana nos encontramos en la autopista Francisco Fajardo, en donde la Alianza para el Referéndum Consultivo va a dar declaraciones. A nuestro lado se encuentra Juan Barreto, quien también está por el partido Redes, y van a hablar acerca de esta propuesta que han hecho y luego de la carta enviada a Noruega para que sea incluido el referéndum consultivo, esta propuesta de referéndum consultivo en las conversaciones exploratorias en Noruega. Señor Barreto, nos gustaría conocer su opinión acerca de los resultados de esta segunda ronda de conversaciones en Noruega, luego de que no se alcanzaran los acuerdos esperados. Yo creo que los acuerdos poco a poco se irán alcanzando. Hay terquedad de parte de los dos actores, pero creo que ellos tienen con mucha madurez que tomar en cuenta en primer lugar el interés general de la población venezolana, la situación dantesca en la que se encuentran nuestros hospitales, el problema del hambre que está azotando los barrios caraqueños, los barrios de todo el país, de modo que nosotros apostamos al diálogo, apostamos a la inclusión y creemos que uno de los problemas de este tipo de diálogos es que son diálogos de élite, son diálogos de dos factores polarizados que se encuentran eternamente confrontados y que por eso mismo defienden sus propios intereses y no ven hacia los lados, no ven que hay una sociedad, que hay un país que reclama que más allá del diálogo se lleguen a acuerdos. Por ejemplo, nosotros creemos que debe haber una tregua en relación al problema de nuestros niños que se encuentran en situación de invalidez prácticamente en los hospitales, se están muriendo los niños en el JM de Los Ríos. Sobre eso, ¿por qué no se establece una mesa de conversaciones y se llega a un acuerdo? Sabemos que la oposición ha logrado recabar muchísimos recursos en dólares, miles, millones de dólares. Sabemos que el gobierno todavía cuenta con recursos, de hecho está diciendo que va a producir ametralladoras y que va a comprar uniformes nuevos. Bueno, que esos recursos se destinen en primer lugar de manera perentoria a atender una emergencia que se está presentando con nuestros niños enfermos en los distintos hospitales del país. Por eso creemos en el diálogo, pero el diálogo tiene que ser inclusivo, tiene que ser de carácter social y tienen que estar sobre la mesa, en primer lugar, los grandes problemas que azotan a la población venezolana. Y además de eso, si se está hablando ya de que se van a adelantar unas elecciones, nosotros creemos en la vía electoral, en la vía pacífica y democrática, por supuesto, pero esas elecciones tiene que convocarle el pueblo para que tenga legitimidad. Debe convocarla en primer lugar un referéndum, se debe convocar en primer lugar un referéndum consultivo para preguntarle al pueblo si de verdad quiere que se renueven todos los poderes y con esa voz del pueblo, con ese mandato constituyente, con esa legitimidad de origen que tendría esa convocatoria de elecciones, ir entonces sí a un proceso electoral acordado, donde el primer paso tendría que ser la refundación incluso del Consejo Nacional Electoral, su renovación completa, la veeduría y el acompañamiento en toda la fase del proceso de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales imparciales y la reforma de la ley electoral para que se rompa la polarización dándole participación a las minorías. Que haya proporcional de las minorías. ¿Usted cree que ese referéndum consultivo se deba dar entonces antes de la reestructuración del Consejo Nacional Electoral? ¿Se puede confiar en un resultado con este CNE? Te dejo a Santiago Arconada, que también es miembro de la Alianza, para que te declare. Pero nosotros estamos evaluando y construyendo una salida en el sentido de la participación democrática. Antes de que declare el dirigente, me gustaría conocer sus impresiones. Usted, pues que conoce desde adentro a quienes hoy ocupan Miraflores, pues me gustaría conocer si cree que ellos estén en capacidad de lograr un acuerdo en Noruega. Mira, en guerra, donde hay bandos armados produciendo muertes diariamente, se llega a acuerdos. Si Corea del Norte, que sí es una amenaza a la seguridad de Occidente, y Estados Unidos pudieron sentarse en una mesa de negociaciones y llegar a acuerdos, yo no veo por qué en Venezuela, independientemente de la profundidad de la crisis, independientemente de la terquedad de los actores, no pueda lograrse un acuerdo. En Polonia se logró un acuerdo y Jaruzelski, que era el presidente de Polonia y era del Partido Comunista, se mantuvo en el Parlamento y se mantuvo en el poder durante un tiempo. En Chile, donde hubo una dictadura sanguinaria de 13 años, se logró un acuerdo y Pinochet siguió siendo jefe del ejército y buena parte del alto mando militar pasaron a ser senadores vitalicios. Es decir, hay distintas posibilidades de acuerdo, pero eso significa que las partes tienen que deponer actitudes y tienen que, como decimos los venezolanos, bajarle dos, poner de su parte.
el hecho de que ya hayan aceptado sentarse con una mediación imparcial en Noruega ya es un paso positivo que saludamos. Lo que decimos sí es que ese acuerdo no puede ser un acuerdo de élites, que hay otros sectores, tanto de la oposición como del chavismo, que acompañamos la ruta de paz y que creemos deben ser incorporados. Hay actores del área social, hay actores del área sindical, hay actores del área empresarial que deben estar representados, y allí debería haber una mesa económica, debería haber una mesa social, para que el acuerdo no sea solamente un acuerdo burocrático de carácter político electoral. ¿Cuáles son esas posibilidades de acuerdo que usted avisora para el cese de la usurpación? ¿Avisora una transición militar? ¿Qué opina Juan Barreto sobre esto? Mira, el concepto que tú estás dando de cese a la usurpación es un concepto muy sesgado de un sector de la oposición. En primer lugar, habría que haber un reconocimiento de ambas partes, un reconocimiento del gobierno por parte de la oposición, y el hecho de que se hayan sentado creo que ya es un reconocimiento importante. Te pido por favor que entrevistes también a otros miembros. Gracias. ¿Lo llamaría usted cambio político en vez de cese a la usurpación? ¿Cuáles serían esos acuerdos para el cambio político? Nombre que se le ponga, decía un chino, decía, no importa de qué color es el gato, sino que case ratones. No importa el nombre que le pongamos, lo importante es que se consiga una ruta pacífica, democrática y constitucional. Muchas gracias. Vamos entonces a escuchar palabras, por favor, si se puede poner al centro para poder recoger sus declaraciones. ¿Se identifica, por favor? Santiago Arconada Rodríguez, de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y de la Alianza por el Referéndum Consultivo. Quisiera empezar contestándole la pregunta que usted le hizo al compañero Juan Barreto, en el sentido de que para nosotros la campaña del referéndum obedece precisamente a enfrentarnos a esa declaración de guerra que significa cese a la usurpación. Cese a la usurpación es una declaración de guerra civil y como tal hay que rechazarla. Y la queremos rechazar con la voluntad protagónica del pueblo mediante un instrumento constitucional previsto en el artículo 71 que plantea, que permite al pueblo de Venezuela en cualquier momento decir que se relegitimen todos los poderes públicos. Como lo dijo el compañero Barreto, esas son las elecciones que necesita el país, que tiene que reconstruir a una constitución demolida, que tiene que reconstruir el piso institucional deshilachado. Nosotros queremos reivindicar en este momento y aprovechar la oportunidad de esta entrevista para decir que el referéndum consultivo es nuestra mejor manera de apoyar a Oslo. No solamente saludamos las negociaciones de Oslo, las propusimos desde el 1 de febrero, cuando nació la Alianza por el Referéndum Consultivo. Nos planteamos el objetivo de que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo llegaran a los acuerdos que este país necesita. Uno, el nuevo CNE. No pueden regresar de Oslo sin un nuevo CNE. ¿Por qué? Porque este país necesita resolver sus diferencias mediante votos, no de balas, mediante votos, y para poderlo hacer necesita un poder electoral que no es el que hoy existe. O sea que ese acuerdo evidente, inmediato, que estuvo en Dominicana, que estuvo en todas las negociaciones como un acuerdo hecho, tiene que formalizarse, realizarse. Una vez que ese piso, una vez que las elecciones estén abiertas al pueblo de Venezuela como una ruta cierta, entonces el referéndum consultivo es la posibilidad de que por la actuación protagónica del pueblo se imponga una relegitimación de todos los poderes mediante un proceso de elecciones generales, que del mismo modo como cuestionen a la Asamblea Nacional, cuestionen también al Poder Ejecutivo. ¿Cómo plantean ustedes esa conformación del nuevo CNE? ¿Cómo sería? ¿Por un acuerdo político? ¿Sería por proceso como lo manda la Constitución, que es a través de la Asamblea Nacional? En este momento creo que la primera versión que usted planteó es la única posible, es el acuerdo político entre las partes. Y eso es lo que podemos esperar los 30 millones de venezolanos que estamos teniendo en ese acuerdo la primera manifestación cierta de enfrentamiento a la amenaza de guerra civil. No es cualquier cosa su pregunta. En este momento que aparezca un CNE que le dé confianza al pueblo de Venezuela es la primera vacuna contra la guerra civil que necesitamos. ¿Y cómo se pudiera hacer para lograr esa reestructuración del poder electoral cuando pues hay una fragmentación de las instituciones del Estado? Precisamente por eso privilegiábamos al acuerdo político sobre los procedimientos constitucionales y legales que en este momento están demasiado dificultados.
la Asamblea Nacional está en desacato, que sí, que sí, no. Esa situación es la que nosotros pensamos que nos tienen que traer de Oslo, de Noruega. Nos tienen que traer que tanto el gobierno como la oposición reconocen la necesidad de que el pueblo de Venezuela se exprese, que el pueblo de Venezuela diga, que el pueblo de Venezuela participe protagónicamente en la solución de su conflicto. Quisiera dejar al compañero Rafael Marín el derecho a la palabra. Bien, ustedes van a escuchar palabras de Rafael Marín, quien es del Partido Soluciones. Bueno, sí, efectivamente, yo corroboro lo expresado por los compañeros Barreto y Arconada. Quiero expresar mi satisfacción inicial por lo que considero como un reconocimiento de las partes confrontadas. El hecho de que quienes hasta hace poco denostaban de quienes proponían el diálogo y salidas pacíficas, constitucionales y democráticas, hoy sean capaces de sentarse alrededor de una misma mesa para cuando menos comenzar a explorar salidas de carácter democrático en el país, es definitivamente algo que hay que saludar como positivo. Sin embargo, hay una observación de fondo con respecto a la configuración del diálogo de Oslo, que es que allí hay una especie de reproducción de la polarización que se ha operado en el país. Las partes extremas y confrontadas han llevado a esa mesa de diálogo sus diferencias profundas y aparentemente irreconciliables. En ese orden de ideas es absolutamente necesario, indispensable, diría yo, que factores que han sido hasta ahora elementos con planteamientos de equilibrio, racionales, que apuestan a la paz y a la democracia, se incorporen a ese diálogo para aportar su punto de vista, hacer de ese diálogo una concurrencia plural, mucho más representativa de lo que es esa mesa de negociación que se ha reunido en Oslo. Sin embargo, creo que ese reconocimiento es positivo. Ahora, como expresaron mis compañeros, nosotros nos comunicamos con la Embajada de Noruega, en donde expusimos un conjunto de puntos de vista, que aún no siendo invitados nosotros todavía a participar en esos diálogos, hemos propuesto una salida, a nuestro juicio, la más viable en este momento, que es el referéndum consultivo. El referéndum consultivo, dispuesto en el artículo 71 de la Constitución, en lectura conjunta con el contenido de los artículos 2 y 5 de la Constitución, coloca en manos del pueblo venezolano, del soberano, la posibilidad de resolver pacífica, democrática y electoralmente la crisis venezolana. Saca del campo de juego del oficialismo y de la oposición la resolución de la crisis, por supuesto, pone a los factores extranjeros cuya participación lamentablemente ha sido concitada para que intervenga incluso militarmente en el país fuera de juego. Este es un conflicto que los venezolanos tenemos la posibilidad y la capacidad para resolver. Sería dramático y lamentable que, sin agotar hasta el último esfuerzo por evitar una situación bélica o prebélica, nosotros diéramos entrada a factores que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra manera de ser, y que lejos de jugar a los intereses venezolanos van a jugar a sus intereses geoestratégicos. En definitiva, saludamos el diálogo, planteamos su ampliación y en el seno de ese diálogo proponemos como medida inmediata la implementación del referéndum consultivo. Bien, muchísimas gracias. Ustedes escuchaban palabras de Rafael Marín del Partido Soluciones y vamos a escuchar palabras de Manuel Isidro Molina respecto a esta propuesta que ellos han hecho con respecto a las conversaciones exploratorias en Noruega. Me gustaría saber cuáles son las expectativas que ustedes tienen de estos encuentros, el segundo encuentro que se sostuvo esta semana mediante las partes en conflicto. ¿Ustedes consideran que pueda devenir en un resultado positivo para salir de la crisis venezolana? Sí, por supuesto. Nosotros saludamos los encuentros de Noruega. Primero reconocemos la buena voluntad y la experticia del equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. También reconocemos la proclividad tanto de la representación del gobierno como de la oposición a un entendimiento nacional y a la vez exigimos que el diálogo sea ampliado. Creemos que un diálogo bipartito como el que fracasó en República Dominicana va a seguir fracasando.
Este diálogo debe ser ampliado con otros sectores políticos, con otros sectores sociales, económicos, de la vida nacional, de la cultura, de la academia, para que ataquemos conjuntamente en un camino de paz la gran tragedia histórica que tenemos en Venezuela. ¿Le han pedido ustedes a las autoridades de Noruega que participan en estas conversaciones exploratorias ser invitados a estos encuentros? Le enviamos al embajador de Noruega una comunicación a nombre de la Alianza por el Referéndum Consultivo para que la tesis del referéndum consultivo pase a ser materia considerada en la mesa. Estamos a la disposición de tener prontamente una reunión con los diplomáticos noruegos y si es necesario que nosotros participemos directamente, lo haremos con todo gusto y toda responsabilidad. Adelantamos además que el pueblo de Venezuela no espera. Aquí hay una crisis política, hay una crisis económica, pero hay una enorme crisis social que debe ser atacada con urgencia. En este sentido exigimos que desde Noruega, desde los diálogos de Noruega, se adelante la exigencia del cese del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra la economía, la finanza y el comercio de Venezuela. Este es un bloqueo que trasciende la posición política de atacar directamente a personeros del gobierno y se ha convertido en un ataque masivo a la población venezolana. Esto es inadmisible, esto es antinacional, esto es una locura. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos que lo suspenda inmediatamente y que en la mesa de negociación de Noruega este sea uno de los puntos. A la vez nosotros comprendemos que este tipo de diálogos lleva un tiempo, exige una reserva. Nosotros respetamos todo esto, pero el pueblo venezolano está urgido del inicio de un camino cierto de reconstrucción institucional que nosotros creemos que comienza por la convocatoria del referéndum consultivo para que se exprese la voluntad nacional. Esta es una crisis que exige la participación del pueblo soberano de forma directa, más allá de acuerdos cupulares que pueden estar en el camino del fracaso como ha ocurrido en diversos momentos anteriormente. Gracias. Palabras de Manuel Isidro Molina, miembro de la Alianza por el Referéndum Consultivo. Pues esta propuesta que le han hecho todos los miembros a las autoridades de Noruega, pues para que sea incluida en estas conversaciones exploratorias la posibilidad de que se realice en Venezuela un referéndum consultivo. Ustedes escuchaban palabras de Juan Barreto, quien aseguraba que pues el término cese a la usurpación es una declaración de guerra y pues están en contra de esta propuesta. También pues desde esta alianza hacen un llamado a que estos encuentros en Noruega no sean una participación bipartidista, sino que sean incluidos diversos sectores que hacen vida en el país para que pues tengan diferentes voces, diferentes matices en las conversaciones y en el debate que se produce en Oslo. También pues ellos hacían un llamado a que se reestructure el Consejo Nacional, un poco parte de lo que escuchábamos también más temprano por parte de Liliana Hernández, quien pues hablaba de este foro que se está realizando en el centro Letonia respecto a la situación electoral en el país. Cuando son las 11:06 de la mañana, nosotros los invitamos a que pues descarguen la aplicación de BPI TV para que puedan estar informados en todo momento a través de su dispositivo móvil. Recordemos que estamos en vivo para ustedes, llevándoles toda la información que usted necesita saber para estar bien informado. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.